Hola amigos de Alfa y Omega. Nuevamente estamos junto a ustedes con esta nueva sección llamada Personajes destacados bíblicos y que vamos a comenzar, vamos a hacer esta sección alfabéticamente, vamos a ir conociendo diferentes personajes de la Biblia, personajes conocidos como este caso que vamos a tratar acerca del primer sumo sacerdote Aarón. Y tal vez personajes menos conocidos o que tienen tal vez, pongámosle, poca relevancia dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, como dije, vamos a comenzar con el primer sumo sacerdote, Aarón, hermano mayor de Moisés por 3 años. Este era hijo de Amram y Jocabet, y me sorprendió saber que su padre, Amram, se había casado con su tía en realidad, y de este matrimonio nacieron María, Aarón y Moisés, aunque antes era mucho más frecuente las uniones intrafamiliares, ¿no? Y lo vemos en diferentes lugares de la Biblia que habían estas uniones intrafamiliares y no había ningún problema de la mezcla de la propia sangre, ¿sí? Antes estaba permitido, pero luego ya cuando la ley fue entregada, ya no se permitía estas cosas de las uniones entre parientes muy cercanos, como era este caso de Amram, que se casó con su tía Jocabet, ¿sí? Ya la Torá, la ley, en Éxodo, Levítico y demás, no lo permite ya, ¿sí? Entonces, Aarón era el vocero de Moisés, como dice, Moisés era torpe de labios, ¿sí? Y Aarón se convirtió, como dije, en el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y llegó a este punto mediante, como dije, siendo el vocero de Moisés frente a Faraón. Y estos no eran muy jóvenes, que digamos, porque Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83. Aarón estuvo detrás de algunas de las plagas, debido a que su vara fue el instrumento por el cual Dios se valió para que las plagas fueran efectivas o fueran realizadas, ¿sí? Luego del milagro del maná, Aarón es comisionado por su hermano para que guarde una porción del maná junto al arca del pacto. Pero vamos a detenernos aquí un poquito, vamos a leer este versículo porque quiero destacar algo muy interesante. Éxodo capítulo 16, versículos 33 y 34, dice así: Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Se dan cuenta de lo que dice acá? Moisés le ordena que pusiera un gomer de maná en el arca del pacto, pero el arca del pacto no se construye hasta Éxodo capítulo 25, versículo 10. Así que tenemos un misterio acá, o un anacronismo. De igual modo, Moisés no escribe el Pentateuco hasta bastante tiempo después. Luego Aarón y el ayudante de Moisés, llamado Ur, sostienen las manos de Moisés para que Israel no fuera derrotado en la batalla contra Amalek en Refidim. Y una vez en el monte del Sinaí, donde Moisés estaba recibiendo las tablas con los mandamientos y la ley, Aarón había quedado a cargo del pueblo y no supo ser el líder que sí lo era su hermano. Como Moisés tardaba en descender, el pueblo le pidió que hiciera dioses, pidiendo a todos que trajeran los arcillos de oro que estos tuvieran, y Aarón les hizo un becerro dándole forma con buril. Es decir, a manera de artífice, el hermano Moisés hizo un dios pagano. Es posible que tuviera en mente al dios egipcio llamado Apis, el cual tenía la forma de un toro. Dios le avisa a Moisés qué era lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo ahí con el pueblo, cómo se estaba pervirtiendo. Y Moisés desciende con las tablas de la ley y al ver lo que estaba pasando, Moisés destruye las tablas,
destruye el becerro y le pide cuentas a Aarón. Le pregunta, ¿qué es lo que está pasando acá? Te dejo 5 minutos acá con el pueblo para que te hagas cargo porque confío en vos, porque sos mi hermano, creo que sos alguien que está capacitado para, para estar frente al pueblo, para cuidarlo por un rato que me voy a hablar con Dios a la montaña. ¿Y qué es lo que pasa? Te dejo 2 minutos y ya el pueblo se pervierte por culpa tuya, ¿sí? Y, y lo que le dice que, Aarón le dice que el pueblo está inclinado al mal y que el pueblo era quien pidió al Dios y que él no tenía nada que ver. Éxodo 32 al 32:24 vamos a leer. Y yo les respondí en palabras de Aarón, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Como por arte de magia saltó el becerro, el dios pagano saltó del oro, del fuego, ¿sí? Dios iba a destruir en ese momento a Aarón, pero su hermano intercedió por él. Tal vez gracias a que los hijos de Leví, tribu de la cual eran Moisés y sus hermanos, no se juntaron con los demás quienes se rindieron a adorar al becerro, sino que ellos ajusticiaron a las demás personas, como nos dice al final de Éxodo capítulo 32, los versículos 26 al 29, ¿sí? Estos fueron puestos al frente de lo concerniente al tabernáculo y sus oficios, siendo Aarón mismo el primer sumo sacerdote. La esposa de Aarón se llamaba Elizabeth, y esto nos lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 23. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Abinadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Además de Aarón, también sus hijos fueron puestos frente al sacerdocio, pero como todos sabemos, Nadab y Abiú fueron destruidos por Dios por haber ofrecido fuego extraño. ¿Qué era este fuego extraño? Bueno, ya cuando lleguemos a alguno de estos dos, de Nadab o Abiú, vamos a tratar, ¿sí? Siendo sacerdotes de Dios, no se les tenía permitido llorar, o sea, a Aarón y a sus familiares, como ellos estaban a cargo de lo que era el templo, en un primer momento del tabernáculo, no se les tenía permitido llorar por sus parientes que morían, por sus seres queridos que partían, como nos dicen estos dos versículos de Levítico capítulo 10, versículos 6 y 7. Sus vidas estaban consagradas a Dios, por tanto, llorar por un ser querido desviaría su vista de su oficio. Entonces ellos tenían que estar, su pensamiento tenía que estar continuamente eh, consagrado a Dios, abocado a Dios, estar todo el tiempo pensando en eh, ofrecer lo mejor de sí para oficiar entre el pueblo y Dios mismo, ¿sí? Y junto con María, la hermana de estos, criticaron a Moisés. Aarón y María criticaron a Moisés. Y entonces María fue herida con lepra, pero Aarón pidió por su pecado y ellos lo habían criticado porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Los cusitas eran de raza negra, porque sabemos que los descendientes de Cus fueron quienes se sentaron en África y bien al sur de Arabia. Entonces, era una mujer de raza negra, no era de la tribu de Israel o de las tribus abrámicas, pongámoslo así, no era una mujer de la raza semita y por eso fue criticado por no haber tomado una mujer de su propio clan, pongámoslo así, ¿sí? Entonces vemos ya que había racismo ya en aquella época, ¿sí? Ya en el año 1400 y pico antes de Cristo ya existía el racismo aún entre el propio pueblo de Israel. Y más tarde le tocaría al propio Aarón vivir en carne propia, ser criticado junto a su hermano por cómo llevaban el liderazgo por otras familias de levitas. Esto fue durante la conocida como la rebelión de Coré, famoso capítulo de Números 16, ¿sí? Donde nos dicen lo siguiente en sus primeros 3 versículos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet,
de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Por supuesto, estas personas veían con ojos carnales las cosas espirituales. Llamar a santos a quienes no estaban capacitados para ejercer el sacerdocio es no ver el propósito de Dios. Y sabemos lo que le ocurrió. Pero encima, fíjense que él lo dice en estos versículos, que había gente de la tribu de Rubén también, ni siquiera de la gente de la tribu de Leví. O sea, estaban gente de la tribu de Leví y también gente de la tribu de Rubén, que también ellos no estaban para el lado de los consagrados eh, para el liderazgo de lo que es el tabernáculo, sino que ellos se levantaron como queriendo también ser santos o, como nos dice al final del versículo, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. O sea, estas personas no estaban viendo lo que Dios, el propósito de Dios, sino que ellos se estaban levantando como falsos profetas o falsos maestros, eh, siguiendo con lo que estábamos hablando anteriormente en los programas anteriores acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Estos se están levantando sin que Dios los haya hablado, ellos estaban haciendo, diciendo como que Dios lo estaba hablando a ellos, ¿no? Como diciendo, porque Jehová está, está os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, o sea, ellos estaban queriendo ponerse como que Dios los estaba poniendo en ese lugar que no era de ellos. Entonces, ¿qué le ocurrió? La tierra se abrió y los tragó junto con todas sus cosas, e incluso aquellos 250 príncipes los consumió fuego de parte de Dios, ¿sí? Y en el siguiente capítulo ocurre un verdadero milagro. Dios le dice a Moisés que cada tribu trajera una vara y escribiera el nombre de dicha tribu en ella y las pusieran delante del arca del testimonio. Y al día siguiente la de Aarón, he aquí, la vara que de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Debido a los milagros hechos con esta vara, la vara de Aarón, esta se guardó dentro del arca del pacto. Y en Números 18 Dios le habla directamente a Aarón acerca de lo que debería hacer él junto a sus hijos y sus descendientes en lo concerniente al tabernáculo y el ejercicio de los sacrificios, el cuidado de los artículos del tabernáculo y sobre la propia purificación de él y su familia. Así que a pesar de lo que había hecho él en el monte Sinaí, donde hizo que las personas eh, se pervirtieran del camino tras el becerro de oro, Dios lo perdonó olvidando este hecho y confiando en que sería un sumo sacerdote acorde a lo que él quería. Luego en Éxodo 28 y 39 nos describe acerca de las vestiduras sacerdotales que debían usar Aarón y sus hijos de ahora en más. Y en Levítico 8 leemos acerca de la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio. En los versos 2 al 12 describe precisamente de Aarón y cómo se consagran él y a los futuros sacerdotes, o a los futuros sumos sacerdotes, digamos, ¿sí? Aarón fue el sumo sacerdote del desierto porque su consagración fue en el Sinaí, cuando Dios le dio a Moisés las leyes y estatutos desde Levítico 1:1. Su sacerdocio duró más o menos unos 40 años, desde los primeros días del desierto hasta llegar cerca de la tierra prometida. El castigo de Aarón y también el de su hermano Moisés fue que no entrarían en la tierra prometida porque no creyeron en él, no habían creído en un primer momento en que Dios los podía llevar hasta esa tierra, ¿sí? Entonces Aarón muere en Mosera, a los pies del monte Or, a los 123 años de edad. Y su sacerdocio y su sacerdocio se traspasa a Eleazar, el siguiente en la línea de sucesión. Hoy, este monte donde se cree que está enterrado Aarón, es un lugar donde van tanto judíos como cristianos. Es
un pequeño lugar de peregrinación, aunque no es muy, muy conocido. em, los cristianos y judíos suelen ir allí para rendirle tributo, no digamos adoración, pero sí como respeto a la tumba de Aarón, el primer sumo sacerdote, ¿sí? Entonces es como un lugar turístico y un lugar a donde van judíos y cristianos a rendirle honores. No vamos a decir adoración, pero como agradecimiento también a él, ¿sí? Pero hace algunos años los musulmanes, aquellos musulmanes extremistas, ¿sí? Querían hacer volar este lugar. Hay, creo que una especie de capilla o algo por el estilo, donde se cree que están enterrados los huesos de Aarón. Entonces su sacerdocio se traspasa a Eleazar, el siguiente en la línea de sucesión. Pero al morir Eleazar, continúa su hijo Finés. Sin embargo, y según el nuevo diccionario de la Biblia, en las páginas del fondo, donde tiene una línea del tiempo, nos dice que el sacerdote Elí, el mismo de la historia de Samuel, era de la descendencia de Itamar. Aunque busqué este dato para corroborarlo, no lo encontré por ningún lado, así que no les puedo aseverar que este dato sea 100% fiel, ¿no? Esto nos lo dice el nuevo diccionario de la Biblia. Al final del libro tiene una línea del tiempo muy buena, la verdad, donde, donde tiene diferentes, en qué momento reinó qué rey, en qué momento estuvo qué profeta, en qué momento estuvo reinando qué faraón, luego los reyes caldeos, los reyes asirios, y así, ¿sí? Hasta llegar a la línea del Señor Jesús. La verdad es una línea del tiempo muy buena, pero como dije, este dato no lo pude encontrar en ningún otro lado. Así que, por las dudas, tómenlo con pinzas, ¿sí? Y luego que Salomón pusiera a Sadoc al frente del sacerdocio, fue cuando se restableció la línea de Finés. Esta línea de sacerdocio siguió hasta la destrucción del templo en el año 587, cuando los ejércitos babilónicos invadieron el reino de Judá o el reino del sur. Y alrededor del año 457 a.C., ¿sí? Esdras regresa con los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo para restablecer el culto en el templo que había levantado Zorobabel entre los años 537 y 516 a.C. Pero ¿qué nos dice el verso de Esdras 7:5 acerca del propio Esdras? Este Esdras era hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces vemos eh, también el celo de los judíos de cómo guardaban puntillosamente sus genealogías, que si lo pensamos con detenimiento, después de haber pasado por el exilio, que estuvieron como 70 años allá, se podría haber perdido los registros. Sin embargo, ellos los tenían muy, pero muy bien anotados. Los últimos puntos que quiero destacar de Aarón, o de su casa más precisamente, fue que también hubieron guerreros levitas al lado de David. A pesar de que sus funciones estaban atadas a lo relacionado con el templo y sus actividades, también hubieron guerreros levitas. Ese dato se me había pasado por alto anteriormente, así la verdad que nunca había prestado atención a este dato, siendo que ellos ya Dios lo había apartado para lo concerniente al templo. Había un grupo de guerreros también allí, ¿sí? Y los padres de Juan el Bautista, ya yendo hacia el Nuevo Testamento, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, eran descendientes de Aarón. Y como eran parientes de María, la madre del Señor Jesús, a pesar de ser tribus distintas, o sea, porque el Señor Jesús pertenecía a la tribu de Judá y Juan pertenecía a la tribu de Aarón o a la tribu de Leví, ¿sí? A pesar de ser de tribus distintas, vemos que la relación con Cristo, no solo con la casa de Judá, sino por el lado sacerdotal, también con la casa de Aarón. Y el Nuevo Testamento compara su sacerdocio con el sacerdocio perfecto de Cristo, es decir, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico,
con el sacerdocio perfecto de Cristo, nos habla eh, el libro de o la epístola a los hebreos, ¿sí? Y algunos otros textos dan bendiciones a su casa. Y el texto tal vez más famoso al que se hace referencia a Aarón es el Salmo 133, versículos 1 y 2. Vamos a leerlos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este creo que lo resume muy bien, es el versículo tal vez más conocido acerca de Aarón, ¿sí? Pero por último quiero repasar rápidamente acerca de los ropajes del sumo sacerdote, para que lo vamos a tocar así por arriba nomás. Voy a compartir la siguiente imagen donde se ve la ropa del sumo sacerdote, pero más precisamente los detalles de las ropas, ¿sí? Que los encontramos en Éxodo capítulo 28. Sin embargo, o sea, ellos tenían ropajes diferentes, los sumos sacerdotes de los sacerdotes ordinarios, ¿sí? Solo quiero repasar el aspecto más interesante tal vez de las ropas y hablo acerca del pectoral que tiene las 12 piedras preciosas con los nombres de los hijos de Jacob. Como dije, voy a compartir esta imagen en Facebook para que la vean con más detenimiento. Aún no hay consenso acerca de en qué dirección estaban dispuestos los nombres del pectoral, porque los versículos de Éxodo 39, del 10 al 13, nos dicen el hombre, el orden por hileras, y que los nombres estaban de mayor a menor, pero la manera en que estaban dispuestos no nos dice la Biblia, ¿sí? A mi modo de ver, creo que estaban de derecha a izquierda, ya que el hebreo se escribe así, de derecha a izquierda, y no de izquierda a derecha, como lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, me parece este tal vez el aspecto más interesante. Y como dije, lo voy a compartir en la página de Facebook con los detalles de los nombres y eh, qué piedra, eh, qué piedra tenía cada nombre y cómo se cree generalmente de cómo estaban dispuestas las piedras. Así que espero que este primer programa acerca de los personajes destacados bíblicos eh, más interesantes, me parece que me parezcan a mí, ¿sí? Un listado bastante largo, va a ser, bastantes programas van a ser, porque personajes bíblicos muy interesantes hay muchísimos, ¿sí? Así que lo vamos a ir viendo de a poco. Espero que les parezca interesante a ustedes como a mí también. Así que muchas gracias y hasta la próxima.